Hola a todos, buenos días, bienvenidos bueno ya tardes más bien, bienvenidos a un webinar más de Outdoor Store, que como les había comentado a partir de hoy, cada 14 días compartiremos este espacio con nuestros amigos de Obreros de la Publicidad. Esta ocasión nos platicarán sobre cómo lograr un balance entre la consideración en los planes de medios y el nivel de confiabilidad que el consumidor declara a favor de estos. Saludamos con mucho gusto a nuestros amigos que nos ven a través de Mercado Negro y de OH Latam. Les agradecemos el espacio que nos han dado para llegar a una audiencia tanto en Perú como a toda Latinoamérica. Eh, si alguien de la audiencia tiene preguntas o comentarios, les pedimos nos los escriban a través de las redes sociales o en el chat de este seminario, por favor. Les presento a nuestro panelista. Él es Antonio Miranda, es fundador de Obreros de la Publicidad, iniciativa que prepara nuevas generaciones del rubro y apoya a las empresas de medios y agencias a tener éxito en un entorno altamente competitivo. Antonio cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de medios y publicidad. A partir de la semana pasada se incorpora como CEO de OMD, PHD y Analec, empresas del grupo Omnicom en Perú. Muchas felicidades, Antonio, por este nuevo reto que sin duda alguna estoy seguro afrontarás con éxito y determinación. Te mando un abrazo y la mejor de las vibras. Eh, a continuación, como ya es costumbre durante nuestros webinars del mes de junio, ahora ya empezando la primera semana de julio, vamos a hablar sobre la evolución de la movilidad de la semana 16 de la contingencia. Este reporte de movilidad está basado en la variación de viajes. Como les hemos venido informando, la finalidad de estos reportes es mantenerlos informados respecto a las tendencias de la evolución de la contingencia. A continuación les comparto las tendencias actualizadas que corresponden a la semana 16, que corrió del 29 de junio al 5 de julio. La primera diapositiva que estamos viendo habla de la Ciudad de México, donde refleja una movilidad del 66% respecto a una semana típica antes de la contingencia. En esta semana es muy importante mencionar que tuvimos un incremento bastante considerable del 15% respecto a la semana anterior. Entonces, esto nos demuestra que poco a poco acá en México vamos recuperando las calles, vamos teniendo movilidad, obviamente, como lo decimos, teniendo siendo muy proactivos con la economía y muy precavidos con el virus. La siguiente diapositiva nos habla de Monterrey, que refleja una movilidad del 71% respecto a la semana típica. Antes de la contingencia tuvimos un incremento en esta plaza del 12% respecto a la semana anterior. Y por último, Guadalajara, otra de las plazas acá en México, que refleja una movilidad del 72% respecto a la semana típica antes de la contingencia. En esta plaza tuvimos un incremento del 5% respecto a la semana anterior, ¿no? En la siguiente gráfica vamos a observar el comportamiento que ha tenido la movilidad durante toda la contingencia. Claramente se ve que la peor semana fue la semana 10, que corrió del 18 al 24 de mayo, y después de esta última semana de mayo nos hemos venido recuperando poco a poco, y esta semana nos recuperamos considerablemente, ¿no? Como les platicamos en un inicio de este webinar, este martes 14, Obreros de la Publicidad nos hablará de cómo lograr un balance entre la consideración en los planes de medios y el nivel de confiabilidad que el consumidor declara a favor de estos. Ahora sí, Antonio, te cedo el espacio para que nos platiques más al respecto. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, agradecer a la audiencia, un poquito la idea de esta presentación y un poco en la introducción que hacía Raúl, tiene que ver con eso, es poder comparar la consideración que actualmente se le está dando al medio exterior durante y post cuarentena. O sea, saben que en algunos países de Latinoamérica, como Perú, por ejemplo, la cuarentena ya se ha levantado en la mayoría de regiones y se está viviendo obviamente la nueva normalidad con obviamente muchos aprendizajes, ¿no? Y la otra variable también importante es justamente la confiabilidad auto-home, ¿no? Eh, y lo que justamente se busca es que la consideración esté muy cerca de la confiabilidad porque eso genera mayor recuperación
a nivel del uso del medio exterior. Entonces, este tema, a nivel de obreros de la publicidad, va a tener 4 episodios, este es el primero, ¿no? Digamos, durante la presentación van a ver por qué el tema de los episodios, ¿no? Entonces, a ver, esta es una frase de un artículo que escribí, que van a ver difundido en las redes, ¿no? Pero yo creo que también es perfecto para la introducción de esta presentación, ¿no? A ver, levantada la cuarentena en varios países o habiéndose eliminado progresivamente las restricciones, aún no existe balance entre la consideración en los planes de medios del auto home, indoor, ¿no? Englobemos esa categoría, y el nivel de confiabilidad que el consumidor declara a favor de estos medios, ¿no? Entonces, queda claro que venimos de un KPI de audiencia y de movilidad bastante complejo durante la cuarentena, que ha ido creciendo, digamos, poco a poco, eso lo vamos a ver. Pero, digamos, cuando se le pregunta al consumidor acerca del medio exterior, se denota, digamos, un alto nivel de confiabilidad en el medio como un medio para transmitir información, ¿no? Entonces, eh, establezcamos primero que nada un marco teórico, o sea, un poco un glosario de conceptos, siempre prácticos. Lo que vamos a buscar siempre en estas presentaciones es que ustedes se puedan llevar ciertas formas de matrices o ejercicios o herramientas para que puedan planificar. O sea, que sea didáctico, pero que también sea pragmático en la forma de implementación. Entonces, comencemos por el marco teórico, ¿no? Los conceptos. A ver, ¿cómo se construye la consideración auto-home, ¿no? La consideración en el medio exterior? A ver, la primera variable, y esto no está en orden de importancia, pero el primer factor definitivamente es la audiencia, ¿no? La cantidad de personas, digamos, a las cuales alcanzamos, a las cuales impactamos, definitivamente es el KPI que en publicidad exterior es muy importante, porque al estar fuera de casa, la circulación que exista es un elemento para poder planificar, para poder comercializar y para poder comprar el medio. Entonces, cuando uno quiere considerar el medio exterior, obviamente va a ir a preguntar por la audiencia. El otro factor es la exposición efectiva, ¿no? Basta que exista movilidad en la calle para que los medios exteriores ya comiencen a tener exposición. Obviamente, hay factores como el nivel de atención que tiene el tipo de elemento, dependiendo en qué avenida esté colocada, en qué zona de esa avenida está colocada, si hay árboles, si hay saturación del propio medio exterior alrededor. Todo eso construye la exposición efectiva y hace que, obviamente, por los beneficios de la recordación, los anunciantes y las agencias puedan considerar el medio. Y por otro lado, definitivamente el complemento potente de otros medios, ¿no? Es decir, que el medio exterior sea una fuente, digamos, de complemento y tenga esa capacidad de estar relacionado con otros medios que en estas épocas pueden tener mayor penetración en el hogar, ¿no? Eso pasó en la cuarentena, digamos que TV abierta digital, al tener mayor penetración en los hogares, definitivamente fueron los medios con mayor audiencia y los medios más considerados. Ahora bien, con estos levantamientos de restricciones o eliminación de la cuarentena, la movilidad va creciendo y el medio exterior se vuelve con esa posibilidad de complementar esos medios con mayor penetración en hogares, pero con un impacto, digamos, claro fuera de casa y poder colocar también los productos en la palestra, digamos, de la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye la consideración? Audiencia, exposición efectiva y complemento potente de otros medios, ¿no? Y acá, básicamente dos ejemplos, ¿no? Yo creo que o sea, durante y con mayor fuerza ahora
en el momento particular del levantamiento, digamos, de la cuarentena en algunos países, se comienza a observar justamente la exposición efectiva del medio exterior y cómo campañas que han tenido o contenidos que han tenido bastante fuerza estos últimos días, como definitivamente el coronavirus, los mensajes, digamos, de motivación, se han utilizado mucho los medios exteriores para informar a la gente y para lograr una cobertura, digamos, nacional de los mensajes que se quieren ocupar, ¿no? Y definitivamente ha pasado lo mismo también con todo el movimiento antirracismo que se ha generado alrededor del mundo y cómo, por ejemplo, marcas como Twitter han utilizado el medio exterior para o sea, con un share bastante importante para poder comunicar los mensajes. Entonces, esto es exposición efectiva. Y, y estas dos campañas reflejan dos contenidos que han estado en la boca, digamos, de todos y que han sido obviamente el interés nacional o mundial y han utilizado el medio exterior. Entonces, todo esto va construyendo obviamente la consideración. Ahora, ¿cuáles son los pilares de la confiabilidad? Y siempre hablando de la publicidad exterior, ¿no? Porque estos ejercicios que vamos a hacer, estos 4 episodios, están enfocados obviamente al medio exterior. Después vamos a ver justamente el complemento con otros medios en otros espacios que vamos a tener con ustedes. Entonces, ¿cuáles son estos pilares? Primero, la capacidad de informar, ¿no? Esa capacidad o esa limitación de no tener un corte, digamos, editorial, de ser un medio en el cual, por ejemplo, el consumidor se ha acostumbrado a recurrir en distintas formas. Por ejemplo, en una carretera, la señalética no deja de ser publicidad exterior. El hecho de estar cerca de un punto de venta y poder comunicarle a los clientes o los consumidores acerca de una promoción hace que esa posibilidad de comunicar al cliente le genere un bonding o una lealtad importante, ¿no? La otra es el contenido relevante, que vean en el medio exterior contenido innovador, contenido tecnológico, que vean justamente tips, información que realmente les sirva en función a lo que el consumidor tiene en la cabeza o las acciones de compra que quiere generar, ¿no? Y finalmente, el tercer pilar para construir la confiabilidad es que el medio exterior te permite seguir al consumidor mientras se mueve. Desde que sale de casa, hace sus actividades rutinarias, hace sus actividades esporádicas, que obviamente ahora han cambiado totalmente. El medio exterior te permite justamente seguir esas actividades. Entonces, todo eso genera confiabilidad, porque el consumidor también siente que la publicidad exterior lo acompaña, ¿no? Y ahí yo les quería enseñar un estudio que hizo Ipsos en Perú, y esto también yo creo que si se hace en varios mercados de Latinoamérica, las cifras podrían ser similares, ¿no? Y preguntaban qué tan efectivo es este medio para informarles sobre sus marcas favoritas, ¿no? Y se veía que después de televisión y digital, que justamente como decía al inicio, son los medios que mayor fuerza han tenido, mayor consideración han tenido, por el hecho de la penetración fuerte que tienen en hogares, la publicidad exterior es el tercer medio, digamos, más efectivo, y esto es declaración de los propios consumidores. Y esto fue hecho durante la cuarentena, más o menos entre el mes de mayo y junio, particularmente acá en Perú. Pero también se les preguntó qué tan confiable para informarse considera los siguientes medios de comunicación. Y vemos que la publicidad exterior, la declaratoria, el 51% de los encuestados declaró que la publicidad exterior, los medios out of home, eran el medio más confiable para informar. Acá pueden haber efectos como la saturación de noticias que pueden haber habido en otros medios, y esa tal vez limpieza en el corte editorial que puede tener el medio exterior, porque definitivamente las piezas
o los materiales que se exhiben o los motivos que se exhiben, si bien hay una autorregulación en la industria de la publicidad exterior, normalmente son planificados, digamos, por los anunciantes, revisados por los anunciantes, revisados por las agencias, entonces pasan un filtro que hace que lo que se comunique en la publicidad exterior no tenga ningún corte o amarillista o generando un ruido, digamos, importante o saturación acerca de un punto específico a nivel informal. Entonces, vemos que el propio consumidor nos está declarando la confianza que le genera el medio exterior, ¿no? Entonces, por lo que, ¿cómo están las matemáticas, Autohome, ¿no? Las matemáticas también funcionan en la publicidad exterior, ¿no? Y este es un tema que en Obreros vamos a comenzar a actualizar, ¿no? Conforme se vayan generando, digamos, unos aceleradores que ahora vamos a comentar, pero la ecuación, desde nuestro punto de vista, actualmente está así, ¿no? En la parte de consideración, estamos, digamos, 10 sobre 100. Sabemos que la consideración no adrede por el medio exterior ha disminuido, o sea, el KPI de audiencia y esa, digamos, este crecimiento paulatino de la movilidad está haciendo que la consideración en los planes de la política exterior no sea, digamos, ni siquiera el 50% de los niveles que se tenía previos a la cuarentena. Entonces, acá lo que decidimos en Obreros de la Publicidad es asignarle, digamos, 10 sobre 100, un puntaje de 10. En confiabilidad, ya tan solo declararle al consumidor y que veamos campañas como las de contenidos de coronavirus o contenidos de antirracismo, nos hace afirmar que sí estamos en el nivel, o sea, no hay un problema, digamos, de confianza acerca del medio y hablando, digamos, de consumidor. El problema está siendo en la consideración. Entonces, si nosotros restamos la consideración o restamos la confiabilidad de la consideración, vamos a tener recuperación del medio exterior. Entonces, ahorita estamos en menos 90. Entonces, lo pongo grande porque este número tiene que ir, así como Sin Tráfico está generando estos análisis de desarrollo de movilidad, la idea es que vayamos viendo cómo esta ecuación, esta matemática, esta resta, se va acercando obviamente a nivel de cero, que eso es lo que hay que buscar. Entonces, queda claro que si vemos las matemáticas, debemos crecer la consideración. ¿Y cómo debemos crecer la consideración? A través de ciertos aceleradores, así lo hemos llamado, aceleradores. Y para eso hemos creado este triángulo de la reconquista Autohome, ¿de acuerdo? Y un poquito se los explico, ¿no? Por un lado, en una esquina tenemos la consideración, que ya vimos que se construye a través de la audiencia, exposición efectiva, ¿no? Y por otro lado, la confiabilidad, que es la capacidad de informar, esa posibilidad de seguir al consumidor. Pero hay una esquina, digamos, que está al medio del triángulo, ¿no? Que es la de arriba, que son esos aceleradores que van a hacer que la brecha se reduzca. Entonces, es una forma, digamos, interesante de ver cómo crecer la consideración, ¿no? Usar ese triángulo para ver cómo va, digamos, la brecha y después llevarlo a las matemáticas, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuáles son estos aceleradores Autohome? Primero, la movilidad. O sea, queda claro que se tiene que recuperar progresivamente los niveles de movilidad previos a la cuarentena. Por otro lado,
está el uso de inventario en base a los nuevos hábitos de movilidad. Y acá es poder planificar tácticamente considerando los trayectos cortos. O sea, es inevitable que los trayectos que se van a dar estos, digamos, primeras semanas y meses de levantamiento de cuarentena va a generar trayectos cortos. Pero esos trayectos cortos, esta reducción de desplazamiento, se va a combinar con acciones de compra claras de los consumidores. O sea, cuando el consumidor sale de casa es porque definitivamente va a hacer una transacción de cualquier tipo. Va a ser alguna acción como tal. Entonces, puede ser que la movilidad no se incremente mucho o tarde en recuperar los niveles anteriores, pero el nivel de atención o la acción de compra, ese pensamiento de acción de compra está mucho más elevado. El tercer acelerador es la innovación, que es el contenido obviamente potente, informativo, pero exigiendo al máximo los usos de los medios exteriores. O sea, nos va a requerir usar todas las funcionalidades. O sea, no solo la capacidad de awareness, sino la capacidad también de planificar, de implementar, de usar el medio, la inmediatez, la riqueza creativa y todas las variables que vamos a ver en el webinar cuando desarrollemos, digamos, la parte de innovación. Y finalmente, el otro acelerador, pero no menos importante, es mucha articulación como industria. Esto es clave. Hay que trabajar en equipo, ya que la reconquista de la publicidad exterior es del interés de todos. O sea, acá no debe haber intereses de una empresa en particular, sino es mucha articulación como industria, porque el ruido que se genere para elevar la consideración va a servir a todos, ¿no? Entonces, estos son los aceleradores de publicidad exterior: movilidad, el uso de inventario en base a los nuevos hábitos de movilidad, la innovación y mucha articulación como industria. Entonces, generemos en este episodio 1 de la consideración versus la confiabilidad, generemos insights en función a la movilidad, ¿no? Y acá utilicé Waze, ¿no? Porque hay determinadas herramientas que se están utilizando en México como Sin Tráfico, y hay herramientas que se están utilizando en Lima también, en Europa también. Entonces, busqué integrarlos todos en una misma, digamos, herramienta, una misma, digamos, fuente de información. Y en esta curva ustedes pueden ver en el eje, digamos, de la izquierda, o sea, en el eje Y, pueden ver el nivel que se tenía, digamos, o sea, el nivel comparativo, que es el de 1 de marzo, o sea, previo a la cuarentena, ¿no? Y cómo ha ido creciendo la movilidad. Entonces ven que el 6 de julio en París ya se había recuperado totalmente el nivel de movilidad. Después les voy a dar más datos porque vamos a construir insights al respecto. La Ciudad de México, el 6 de julio, según Waze, ya se estaba casi, digamos, al 50% de movilidad versus el indicador antes de la cuarentena, que es el 1 de marzo. Y Lima estaba obviamente muy similar, México con Lima, ¿de acuerdo? Obviamente han habido picos, subidas, bajadas en anteriores días, pero quisimos comparar el 6 de junio, ¿no? Entonces, vamos a generar un poco de insights para llegar, digamos, a conclusiones, ¿no? A ver, 40 días es lo que tomó París en recuperar totalmente la movilidad desde que terminó la cuarentena, que fue el 14 de mayo. Entre el 12 y el 14 de mayo. 40 días, ¿de acuerdo? 50% fue la movilidad el día que se levantó la cuarentena en Lima versus 68% en París, ¿de acuerdo?
dato también relevante, o sea, 50% la movilidad el día que se levantó la cuarentena en Lima versus 68% en París. Eso podría hacer que el recuperar totalmente la movilidad en Lima sea más tardado que lo que sucedió en París. Obviamente hay otros factores. Por otro lado, de 37 a 68% fue el crecimiento de movilidad versus la semana previa al levantamiento de la cuarentena en París versus 45 a 50% de Lima. ¿De acuerdo? Entonces, importantísimo este tema porque podemos ver que los crecimientos de movilidad que están habiendo en Latinoamérica no son tan altos como los de Europa. 29% es la variación desde que se eliminó la cuarentena en París. Recuerden que fue el 12 de mayo y el siguiente pico más grande de crecimiento, 21 días. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que en 21 días creció casi 30% la movilidad. Ahora bien, en Lima se tardó 49 días para crecer 32% la movilidad del 16 de mayo al 4 de junio. O sea, lo que quiero decir es que ciudades europeas están creciendo mucho más rápido que nosotros o que Latinoamérica en términos de movilidad. Y esto es importante porque nos permite estimar cuándo podríamos llegar a los niveles anteriores de movilidad. Ojo, que la movilidad es un dato, porque la acción de compra es mucho más fuerte ahora en términos de pensamiento de compra del consumidor, actitud de compra. Ahora, si eso lo llevamos a un CAGR, a un crecimiento porcentual promedio, podemos decir que durante 49 días la tendencia de crecimiento de la movilidad en Lima es de 15.57%. Si nosotros mantenemos ese 15.57% cada 49 días, ¿ya? Sería marzo 2021 el mes donde se recuperaría totalmente la movilidad. Estoy hablando de Lima. Obviamente, estos análisis también se pueden hacer para la Ciudad de México y los vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y los vamos a publicar. El mejor estimado que nosotros hemos hecho en Obreros, obviamente no somos estadísticos, es que seguramente en Lima se tardará unos 100 días más para recuperar la movilidad total que se tenía. Nosotros no pensamos que va a ser marzo, o sea, somos más optimistas. ¿Por qué? Porque definitivamente hay que tener el benchmark de ciudades europeas, hay que sumarle la probabilidad mayor de confianza para salir, la reactivación total, digamos, de las fases, ¿no? Las tasas de contagio, porque lógicamente, si las tasas de contagio comienzan a subir, definitivamente se podría regresar a una cuarentena que para nuestra industria sería lo peor. No es lo que se baraja actualmente, pero esas variables también podrían influenciar en este tema de los 100 días, ¿no? Y entre otras variables. Y eso lo vamos a ir monitoreando en Obreros de la Publicidad y vamos a buscar hacer nuestras estimaciones de cómo generarlo. Ahora, con toda esta data, tomemos decisiones prácticas, ¿no? Entonces, lo que hemos creado es, ¿se acuerdan la receta que vimos en un webinar anterior de regreso a la calle? Bueno, en uno de los puntos de la receta decíamos, importante diseñar propuestas modulares de producto, contenido y precio a la medida.
casi en tiempo real conforme va creciendo la movilidad. Claro, o sea, este dato de movilidad, como lo hemos visto en la database, va creciendo todas las semanas, todos los días, o se va modificando. Entonces, sí es importante nuestro uso de tecnología y nuestra capacidad de planificación en función a esos datos. Entonces, para poder dejarles algo práctico que ustedes puedan usar, como lo mencionado, digamos, en el triángulo de la Reconquista Autohome, lo que creamos fue esta bitácora de decisión. Es una bitácora sencilla, pero además práctica para poder tomar decisiones. Entonces, si nos vamos al acelerador de movilidad y se nos pregunta, ¿debemos pensar en alta ocupación? Sí. Este es el momento, considerando los niveles de movilidad que se tiene, este es el momento de no sacrificar la ocupación. O sea, tenemos que, al contrario, como dice, hay que elevar la ocupación. Para eso seguramente vamos a tener que disminuir el precio y que eso no nos preocupe. Lo que necesitamos ahorita es generar ruido y generar esa curva progresiva de ventas. Entonces, alta ocupación, bajo precio promedio. Ahora, ¿tenemos que hacer segmentación de audiencias? Por supuesto. Lo que decía, trayectos cortos. Hay menos gente, pero a través, digamos, de los estudios de audiencia, los mayores estudios de audiencia, tenemos que poder definir esos patrones de movilidad y comenzar a comercializar en función a audiencia. Cuarto, el uso alimentario total. Nuestra recomendación es que no se use, si bien se va a elevar la ocupación, no se use todo el inventario. ¿A qué me refiero? Si un proveedor tiene pantallas digitales, ¿ok? Podrían reducir la cantidad de slots, ¿no? La cantidad de espacios y poder comercializar menos espacios y darle más exhibición a los clientes. De esa manera estás subiendo ocupación y obviamente estás generando un precio promedio bajo que es circunstancial para el momento que está la movilidad. Obviamente estas decisiones se tienen que ir cambiando en función a cómo, tienen que ser modulares a cómo va creciendo la movilidad. Y finalmente, la otra variable es marketing. O sea, este es el momento de hacer más marketing de data de movilidad, más marketing de las campañas que salgan en la calle, más marketing, digamos, en que el consumidor, perdón, que el anunciante y las agencias tengan mayor información para poder considerar mejor el medio, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? La brecha de consideración con confidencialidad, actualmente las matemáticas nos llevan a que estamos menos 90, ¿no? Tenemos que crecer la consideración. Para eso están los aceleradores ubicados dentro del triángulo de la Reconquista, ¿no? Y esos aceleradores, que es la movilidad, los hábitos de movilidad, innovación e industria, poder hacer cruces para justamente saber cuándo se van a recuperar los niveles totales de movilidad, pero conforme van creciendo, poder tomar decisiones, ya sea de ocupación, de precio promedio, segmentación de audiencias, uso de inventario total y marketing. Entonces, acá les dejamos algunas herramientas prácticas para que ustedes puedan utilizar y en el siguiente webinar vamos a focalizarnos en los hábitos de movilidad que justamente son ya por movilidad, por ejemplo, a supermercados, movilidad a puntos de contacto relevantes y cómo se está comportando en distintos países y qué decisiones a nivel prácticas se pueden tomar para aprovechar con éxito estos trayectos cortos que se están generando con capacidad de compra. Muchas gracias. Estos son nuestras fuentes, digamos, de contacto. O sea, nos pueden escribir al email de info@obrerosdelapublicidad.com o buscarnos en LinkedIn o Obreros de la Publicidad Latam o en Facebook también para lo que necesiten, ¿no?
¿no? Si quieren que se les comparta, igual la presentación se les va a compartir, como siempre se hace, pero algún Zoom en alguna herramienta en particular, no duden en hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, Toño. Como siempre, un placer. Mucha información de valor. Y pues igualmente yo agradecer el espacio que nos está dando Mercado Negro y OH Latam para hacer una transmisión un poquito más amplia a un mercado más importante. Y pues igual, agradecerte a ti, Toño, a Obreros. Como les había comentado, cada 14 días vamos a seguir alternando este foro. Compartir, por favor, la pantalla. No los veo. Disculpen. Sí, voy a dejar de compartir. Para poder Sí. mostrar. Y pues ya nada más, Ahí estamos. si tienen alguna duda, si tienen algún cuestionamiento sobre esta información que nos compartió Antonio, nos pueden escribir ahí a las redes sociales o aquí en Zoom para poder aclarar. No sé si hay alguna pregunta. No hasta el momento, solamente comentarios de gracias por compartir información muy relevante. Ok, ¿en redes sociales tampoco? No. Bueno, pues de todas maneras ahí están nuestras redes sociales. Ya compartió Antonio las de Obreros. Muchas gracias por ceder este espacio Mercado Negro, OH Latam. Gracias, Antonio, por compartir información tan valiosa. Y pues seguimos alternando, ¿no? Cada 15 días con Obreros de la Publicidad para compartir información de valor. Muchas gracias a todo el auditorio. Nos despedimos y nos vemos el próximo martes, igualmente 12 del día. Mil gracias. Muchas gracias. Chao, chao.